del colegio, sin avisarme, cuenta de usar y tirar obligatoria porque mis amigos y familiares usan Reddit. Se han cambiado todos los nombres y se han modificado algunos detalles menores por razones de privacidad. Honestamente, nunca pensé que publicaría aquí, pero realmente necesito un consejo, y tal vez solo para desahogarme. Yo, 34F, he estado casada con mi esposo Mark, 35M, durante 10 años. Tenemos 2 hijos, una hija de 8 años y un hijo de 5. Hasta hace 6 meses pensaba que teníamos la vida perfecta, buenos trabajos, una linda casa en los suburbios, vacaciones familiares. Ahora, estoy viendo cómo mi matrimonio implosiona y trato de entender cómo mi esposo pasó de ser un padre y compañero increíble a alguien a quien, sinceramente, ya ni siquiera reconozco. Permítanme empezar desde el principio. Mark y yo nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos años a través de amigos en común en una fiesta de inauguración. Él era todo lo que estaba buscando, carismático, ambicioso y aparentemente genuino en su deseo de construir un futuro juntos. Salimos durante 2 años, durante los cuales él no me mostró nada más que amor, respeto y dedicación. Cuando me propuso matrimonio durante una tarde tranquila en casa, porque sabía que yo odiaba las propuestas públicas, pensé que había encontrado a mi persona definitiva. Nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de familiares y amigos. Los primeros años fueron maravillosos. Ambos teníamos carreras prometedoras, apoyábamos los sueños del otro y trabajábamos juntos para construir nuestra vida. Compramos la casa de nuestros sueños en los suburbios, una hermosa casa colonial con un gran patio trasero donde planeábamos criar a nuestra familia. Cuando llegó nuestra hija Emma, 3 años después de nuestro matrimonio, Mark era el padre perfecto, se tomaba la licencia de paternidad y se ocupaba de la alimentación a medianoche como un campeón. Lucas siguió 3 años después y nuestra familia se sintió completa. Mark trabajó en ventas corporativas mientras yo administraba cuentas en una empresa de marketing. Ambos ganamos mucho dinero, pero la carrera de Mark realmente despegó. Aproximadamente 5 años después de nuestro matrimonio, ascendió de manera constante en la escala corporativa y yo estaba realmente orgulloso de su éxito. Tuvimos una vida cómoda, tomamos buenas vacaciones y pudimos iniciar fondos para la universidad para ambos niños. Más importante aún, parecíamos felices. Claro, teníamos desacuerdos normales como pareja casada, pero siempre los resolvíamos juntos. Todo empezó a cambiar hace unos 8 meses, cuando Mark fue ascendido a director regional de su empresa. El puesto vino con un aumento salarial significativo y más responsabilidades, lo que ambos sabíamos que significaría algunos ajustes en nuestra vida familiar. Al principio, los cambios fueron sutiles y completamente comprensibles. Las noches en el trabajo se volvieron más frecuentes, lo que tenía sentido dado su nuevo rol de supervisión de equipos en varios estados. Se saltaba la cena con nosotros tal vez 1 o 2 veces por semana, pero siempre me enviaba mensajes de texto con anticipación para avisarme y trataba de compensarlo pasando más tiempo con los niños los fines de semana. Apoyé su crecimiento profesional y traté de gestionar las cosas en casa para facilitar su transición. Asumí más responsabilidades de cuidado de niños, me encargué de todas las tareas del hogar y traté de ser comprensiva cuando él parecía estresado o distante. La dinámica cambió de forma gradual pero inequívoca. Las cenas perdidas se convirtieron en fines de semana perdidos, sus mensajes de texto se volvieron más cortos, más impersonales, a menudo simplemente y quote, trabajar hasta tarde y quote, o y quote, no esperar despierto y quote. Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a una colonia desconocida, afirmando que se la había pedido prestada a un colega después de ir al gimnasio. Cuando intentaba hablar con él sobre los cambios en nuestra relación, se ponía a la defensiva y me acusaba de no apoyar su avance profesional. Me recordaba que su nuevo puesto beneficiaba a toda nuestra familia y que yo estaba siendo egoísta al quejarme de sus largas jornadas. Todo empezó a cambiar hace unos 8 meses, cuando Mark fue ascendido a director regional de su empresa. El puesto vino con un aumento salarial significativo y más responsabilidades, lo que ambos sabíamos que significaría algunos ajustes en nuestra vida familiar. Al principio, los cambios fueron sutiles y completamente comprensibles. Las noches en el trabajo se volvieron más frecuentes, lo que tenía sentido dado su nuevo rol de supervisión de equipos en varios estados. Se saltaba la cena con nosotros tal vez 1 o 2 veces por semana, pero siempre me enviaba mensajes de texto con anticipación para avisarme y trataba de compensarlo pasando más tiempo con los niños los fines de semana. Apoyé su crecimiento profesional y traté de gestionar las cosas en casa para facilitar su transición. Asumí más responsabilidades de cuidado de niños, me encargué de todas las tareas del hogar y traté de ser comprensiva cuando él parecía estresado o distante. La dinámica cambió de forma gradual pero inequívoca.
Las cenas perdidas se convirtieron en fines de semana perdidos, sus mensajes de texto se volvieron más cortos, más impersonales, a menudo simplemente trabajar hasta tarde o no esperar despierto Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a una colonia desconocida, afirmando que se la había pedido prestada a un colega después de ir al gimnasio. Cuando intentaba hablar con él sobre los cambios en nuestra relación, se ponía a la defensiva y me acusaba de no apoyar su avance profesional. Me recordaba que su nuevo puesto beneficiaba a toda nuestra familia y que yo estaba siendo egoísta al quejarme de sus largas jornadas. La primera verdadera señal de alerta surgió cuando noté cambios en nuestras finanzas. Mark y yo siempre habíamos mantenido una cuenta conjunta para los gastos y ahorros del hogar, mientras manteníamos cuentas separadas para nuestros gastos personales, un arreglo que había funcionado bien durante todo nuestro matrimonio. Un día, mientras iniciaba sesión para pagar nuestras facturas mensuales, noté varias transferencias importantes desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocí. No eran cantidades pequeñas, estamos hablando de miles de dólares a la vez, cuando yo. Al mencionarlo esa noche, Mark lo descartó como gastos comerciales que pronto serían reembolsados. Explicó que a veces necesitaba adelantar dinero para entretenimiento de clientes y eventos corporativos, y que el proceso de reembolso podía tardar algunas semanas. Parecía bastante plausible, especialmente teniendo en cuenta su nuevo puesto, pero algo en su explicación parecía ensayado. Podría haberle creído si no fuera por lo que pasó después. Un fin de semana, mientras lavaba la ropa, encontré en su bolsillo un recibo de una joyería de alta gama por una pulsera de $5,000 que había comprado 2 semanas antes. Mi cumpleaños había pasado hace meses y nuestro aniversario no era hasta dentro de 6 meses. Los niños eran demasiado pequeños para un regalo tan caro y ninguno de nuestros parientes cercanos cumplía años próximamente. Cuando lo confronté al respecto, la reacción de Mark fue explosiva. Me acusó de espiarlo e invadir su privacidad, diciendo que podía gastar su propio dinero como quisiera. Salió furioso y no volvió a casa esa noche, alegando que necesitaba refrescarse en la casa de un amigo. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a todo. Mark había cambiado todas las contraseñas de sus dispositivos y cuentas, pero se había olvidado de nuestro almacenamiento compartido en la nube, donde se realizaba una copia de seguridad automática de nuestras fotos familiares. Habían empezado a aparecer nuevas fotos de él con una mujer que nunca había visto antes en restaurantes y hoteles que sabía que nunca habíamos visitado juntos. Parecían íntimos, cómodos el uno con el otro de una manera que me revolvió el estómago. En algunas fotos, estaban vestidos para lo que parecían eventos de negocios, en otros, claramente estaban en salidas personales, tomados de la mano o compartiendo momentos privados. Todavía estaba tratando de descubrir cómo manejar este descubrimiento cuando Mark dijo que necesitaba hacer un viaje de negocios de 2 semanas a Europa. Afirmó que era un requisito de último momento por parte de la empresa, pero nunca había visto a su empresa organizar viajes internacionales sin semanas de planificación previa. Decidí investigar un poco mientras él estaba fuera. Al final resultó que, el viaje a Europa no fue del todo mentira. Tuvo algunas reuniones de negocios allí, pero los informes de gastos mostraron que había extendido el viaje una semana y Sara se había unido a él durante parte del mismo, todo cargado a nuestra cuenta conjunta. Esas 2 semanas me dieron el tiempo y el espacio que necesitaba para compilar todo. Descubrí, a través de nuestros registros de cuentas conjuntas, pagos recurrentes por el arrendamiento de un apartamento. El contrato de arrendamiento había comenzado 3 meses después de su ascenso. También hubo numerosos cargos de restaurantes, hoteles y destinos de compras de lujo, todos en fechas en las que afirmó estar trabajando hasta tarde o viajando por negocios. Las cantidades eran asombrosas, especialmente teniendo en cuenta que se trataba claramente de gastos personales que se pagaban con cargo a nuestra cuenta conjunta. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando Emma mencionó inocentemente que Sara, la amiga de papá, la había recogido de la escuela un día cuando yo estaba atrapado en una reunión. Nunca había autorizado a nadie llamado Sara a recoger a mis hijos, y Mark nunca me había mencionado a esta persona. Cuando consulté con la escuela, confirmaron que Mark había agregado a esta mujer a la lista de recogida aprobada hace meses, incluyéndola como amiga de la familia. La idea de que esta extraña, de quien ahora sospechaba que era la mujer de las fotos, tuviera acceso a mis hijos, me hizo sentir físicamente mal. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda profesional. Me comuniqué con un abogado y comencé a documentar todo metódicamente. Mi abogado me aconsejó que mantuviera las cosas lo más normales posible mientras construíamos nuestro caso, lo cual, sinceramente, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer.
Durante 6 insoportables semanas, mantuve la fachada de un matrimonio normal mientras reunía pruebas. Descubrí que había estado moviendo dinero sistemáticamente, no solo de nuestras cuentas conjuntas a cuentas privadas, sino también haciendo retiros de nuestras cuentas de inversión. Claramente se estaba preparando para un futuro del que yo no debía formar parte. Vivir esta doble vida, ser a la vez la esposa solidaria y la esposa traicionada, y reunir pruebas me costó muchísimo. Perdí peso, no podía dormir y me encontraba saltando cada vez que sonaba mi teléfono. Con una notificación, mis amigos cercanos notaron el cambio en mí, pero no me atreví a contarles lo que estaba pasando. Me sentía avergonzado, como si de alguna manera la traición de Mark fuera un reflejo de mí. Pero la semana pasada, Mark llegó a casa más temprano de lo habitual y anunció que necesitaba hablar. Me sentó a la mesa de la cocina y me dijo que pensaba que deberíamos separarnos. Afirmó que nos habíamos distanciado y que necesitaba espacio para resolver las cosas. Dijo que ya había encontrado un apartamento y pensó que sería mejor mudarse inmediatamente. Lo que no sabía era que yo estaba preparado para esta conversación. Cuando terminó su discurso, con calma coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotros. Dentro estaba todo lo que había descubierto. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que estaba mirando. Fue entonces cuando todo se derramó. Sara no era solo una colega, era alguien a quien había conocido en una conferencia el año pasado y se habían estado viendo durante meses. El apartamento no era nuevo, era donde se habían estado reuniendo todo el tiempo. El dinero que había estado moviendo no era para gastos comerciales, era su fondo de escape para una nueva vida con ella. Había estado planeando irse durante meses, orquestando cuidadosamente su salida manteniendo las apariencias. Le dejé hablar. Le dejé intentar justificar sus acciones. Afirmó que no había sido su intención que esto sucediera, que había comenzado como una simple amistad y evolucionó hasta convertirse en algo más. Dijo que trató de luchar contra sus sentimientos por ella pero no pudo. Incluso tuvo la audacia de sugerir que nuestro matrimonio había estado luchando durante años, a pesar de todas las pruebas de lo contrario. Cuando terminó, simplemente le entregué otro documento, los papeles de divorcio que mi abogado había preparado. Su expresión pasó de la conmoción a la ira y a la resignación en cuestión de segundos. Tomó los papeles sin decir palabra y salió de la casa. Eso fue hace 3 días. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, tratando de descubrir cómo seguir adelante. Los niños se quedarán con mi hermana este fin de semana mientras soluciono las cosas. Mi abogado me asegura que tenemos un caso sólido para un acuerdo de divorcio favorable, dada la evidencia que hemos reunido, especialmente en relación con sus engaños financieros y el uso no autorizado de nuestros fondos conjuntos. Pero eso es poco consuelo cuando pienso en cómo nuestra familia ha quedado destrozada. Agradecería cualquier consejo de otras personas que hayan pasado por algo similar. ¿Cómo se lo explicaste a tus hijos? ¿Cómo avanzaste? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que todo volviera a sentirse normal? Editar, gracias por todos los comentarios y mensajes de apoyo. Para abordar algunas preguntas comunes, mi abogado y yo hemos sido minuciosos para protegernos legal y financieramente. Hice copias de todos los registros financieros, mensajes de texto, fotografías y otras pruebas, y las almacené en múltiples ubicaciones, almacenamiento en la nube, unidades USB en la casa de mi hermana y copias impresas con mi abogado. Hemos documentado todos los extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de cuentas de inversión de los últimos 18 meses, junto con fotografías y capturas de pantalla de todo lo sospechoso, incluido el recibo de joyería y el alquiler del apartamento. Mi abogado sigue recordándome que registre cualquier novedad a medida que ocurra. En cuanto a la situación de los niños en la escuela, estamos tratando de mantener cierta estabilidad manteniéndolos en su escuela actual por ahora. La administración y los profesores están al tanto de lo que está pasando y el orientador los vigila con especial atención. Inmediatamente revocamos la autorización de recogida de la novia de Mark después de que todo salió a la luz, ya que su escuela actual está más cerca de la casa de Mark. Estoy buscando otras opciones para el próximo semestre, centrándome específicamente en escuelas de mi área que tengan buenos servicios de asesoramiento. He tomado varias medidas para asegurar nuestras finanzas. Las 3 tarjetas de crédito conjuntas están congeladas y abrí una nueva cuenta personal en un banco diferente para recibir mi sueldo. Cheques. Se han cambiado todas las contraseñas, correo electrónico, redes sociales, banca, teléfono, todo. Configuré el monitoreo de crédito para detectar cualquier cuenta nueva que pudiera intentar abrir. Documenté todo el dinero que movió o retiró recientemente y creé una hoja de cálculo detallada de nuestros activos y deudas.
Además, dejando de lado todo lo que puedo en una cuenta separada para honorarios legales, la situación actual de custodia y vivienda es temporal pero estable. Tengo la custodia principal y, por ahora, Mark será supervisado cada 2 fines de semana. Tiene que avisar con 24 horas de antelación antes de contactar a los niños. Me quedo en la casa con ellos y he cambiado todas las cerraduras y códigos del sistema de seguridad. También instalé cámaras de seguridad en toda la casa, tal vez paranoicas, pero más vale prevenir que curar. Mantengo un registro detallado de todas sus visitas e interacciones con los niños. Actualización número 1. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación y quiero agradecer a todos los que comentaron con apoyo y consejos. Sus historias y sugerencias han sido increíblemente útiles durante este momento difícil. Han pasado muchas cosas y necesito compartir las actualizaciones. El proceso de divorcio está en marcha y ha sido interesante, por decirlo menos. Mark inicialmente intentó reclamar que debería obtener el 50% de la custodia de los niños, a pesar de haber pasado un tiempo mínimo con ellos durante el año pasado. Cuando mi abogado presentó pruebas de sus ausencias, incluidos registros detallados de eventos perdidos y la situación de recogida no autorizada de la escuela con Sara, el tono de esas discusiones cambió rápidamente. Desde entonces, su abogado ha sugerido un acuerdo de custodia más realista. El aspecto financiero ha sido más complicado de lo que pensábamos inicialmente. Descubrimos que Mark había estado moviendo más dinero del que yo pensaba inicialmente, no solo de nuestras cuentas conjuntas y carteras de inversión, sino también de los fondos universitarios de nuestros hijos. Cuando se le preguntó sobre esto en la mediación, afirmó que estaba protegiendo el dinero, pero no pudo explicar por qué necesitaba protegerlo de mí, su madre. El mediador y su propio abogado no parecieron impresionados con esta explicación. También descubrimos que había abierto varias tarjetas de crédito solo a su nombre y les había cobrado cantidades significativas, presumiblemente por su vida con Sara. Si bien técnicamente no se trata de deudas conjuntas, el hecho de que él haya utilizado nuestros recursos compartidos para pagarlas se está convirtiendo en un importante punto de discordia en las negociaciones de divorcio. Los niños están pasando apuros, pero estamos recibiendo ayuda profesional. Encontré una maravillosa terapeuta infantil que se especializa en casos de divorcio, y tanto Emma como Lucas comenzaron a verla semanalmente. Emma está pasando por momentos más difíciles que su hermano. Tiene edad suficiente para comprender mejor lo que está sucediendo y está enojada con su padre. Ella se niega a hablar con él durante sus llamadas telefónicas programadas y tuvo un colapso cuando él intentó invitarla a cenar la semana pasada. Lucas parece confundido y sigue preguntando cuándo volverá papá a casa. El terapeuta dice que estas son reacciones normales y que debemos darles tiempo para procesar todo. Los intentos de Mark por mantener su imagen en nuestro círculo social han sido casi cómicos. Le ha estado diciendo a todos los que escuchan que nuestro matrimonio había estado fracasando durante años y que él solo se quedó por los niños. Nuestros amigos en común lo saben mejor, han visto cómo cambió durante el año pasado y lo felices que éramos antes de eso. Varios me han mostrado mensajes suyos tratando de convencerlos de que se pongan de su lado, pero sorprendentemente me han apoyado. Sara, su novia, finalmente se acercó a mí la semana pasada. Aparentemente, no tenía idea de que Mark todavía vivía conmigo y los niños. Él le dijo que llevábamos más de 1 año separados y que solo manteníamos las apariencias por motivos familiares. Cuando descubrió la verdad a través de conocidos mutuos, terminó las cosas con él. Ahora está enojado con nosotros dos, como si de alguna manera fuéramos responsables de las consecuencias de sus acciones. Se disculpó profusamente y se ofreció a proporcionarle una declaración a mi abogado sobre cuando comenzó su relación y lo que Mark le había contado sobre nuestro matrimonio. Me estoy concentrando en reconstruir mi vida, un día a la vez. Comencé la terapia, volví a mi práctica de yoga y paso más tiempo de calidad con los niños. También comencé a considerar la posibilidad de volver a trabajar a tiempo completo. Había reducido mi trabajo a tiempo parcial cuando nació Lucas, pero ahora tengo que pensar en mantener a mi familia por mi cuenta. Los honorarios de los abogados son sustanciales, pero todos. Me asegura que vale la pena tener una representación adecuada, dada la complejidad de nuestra situación. El comportamiento de Mark sigue siendo errático. Algunos días se disculpa y quiere hablar de reconciliación ahora que Sara se ha ido. Otros días está enojado y amenazador. Mi abogado me ha aconsejado documentar todas las comunicaciones y solo interactuar con él a través de canales oficiales o en presencia de testigos. Actualización número 2, final. Hola a todos, perdón por tardar tanto en actualizar.
La vida ha sido absolutamente loca con los procedimientos de divorcio, el trabajo, los niños y todo lo demás. Sé que algunos de ustedes me han estado enviando mensajes pidiendo actualizaciones. Gracias por su apoyo y finalmente tengo tiempo para sentarme y escribir esto. Han pasado 8 meses desde mi última actualización y después de lo que parecieron interminables comparecencias ante el tribunal, sesiones de mediación y idas y venidas legales, finalmente llegamos a una resolución. El divorcio finalizó la semana pasada después de casi un año de trámites y los términos son mejores de lo que esperaba, en gran parte gracias a las pruebas que reunimos y al comportamiento cada vez más errático de Mark durante el procedimiento. El punto de inflexión en las negociaciones legales se produjo aproximadamente 6 meses después del inicio del proceso, cuando Mark intentó reclamar nuestra casa como su residencia principal, a pesar de haber vivido solo en su departamento durante meses después de que Sara lo dejó, en un intento de forzar su venta. Para sorpresa de todos, logró convencer a Sara para que asistiera a una sesión de mediación como testigo de su carácter. Supongo que pensó que ella ayudaría en su caso ya que estaban juntos. Eso resultó contraproducente cuando ella, en cambio, dijo la verdad sobre la línea de tiempo de su relación y sus mentiras, contradiciendo directamente las declaraciones que había hecho bajo juramento sobre cuando comenzó su relación. Más tarde descubrí que él había prometido arreglar las cosas con ella si ella lo ayudaba, pero ella decidió ser honesta. Su intento de controlar la narrativa fracasó por completo después de eso. El informe del mediador fue mordaz y destacó el patrón de engaño e irregularidad financiera de Mark. Al final, me quedó con la casa y la custodia principal de los niños. Mark consiguió su precioso apartamento, su coche y derechos de visita que probablemente apenas utilizará, a juzgar por su comportamiento reciente. Se le ordenó devolver el dinero que tomó de los fondos universitarios de los niños, más la manutención de los hijos y una parte de mis honorarios legales. El acuerdo financiero fue más favorable de lo que esperábamos inicialmente. El juez no quedó particularmente impresionado con el uso no autorizado de Mark de nuestros fondos conjuntos y sus intentos de ocultar activos. Debe devolver cada centavo que tomó de los fondos universitarios de sus hijos, más los intereses. La división de activos también tuvo en cuenta sus gastos anteriores en Sara. El Departamento de Recursos Humanos de su empresa también se involucró después de descubrir que había estado falsificando informes de gastos para cubrir algunos de sus gastos personales, lo que lo llevó a ser puesto en libertad condicional en el trabajo. Tuvimos que hacer algunos ajustes al cronograma de custodia. Las visitas de Mark ahora están estrictamente supervisadas después de que intentó presentarles a los niños una nueva novia sin consultarme a mí ni a su terapeuta. Sí, ya está saliendo con alguien nuevo. El requisito de supervisión se revisará en 6 meses, dependiendo de su comportamiento y del progreso de los niños en la terapia. Por ahora, está funcionando bien. Los niños se sienten más seguros y hay menos drama durante los traspasos. En cuanto a mí, estoy empezando a sentirme yo mismo otra vez. Me volví a conectar con viejos amigos, comencé un pequeño negocio paralelo haciendo trabajo de marketing independiente desde casa e incluso estoy pensando en volver a tener citas, aunque eso será en el futuro. A todos los que están pasando por algo similar, se pone mejor. Concéntrate en ti y en tus hijos, documenta todo y no temas pedir ayuda. Hay vida después de la traición y, a veces, es mejor de lo que podrías haber imaginado.